Te lo envío por correo. Sí, porfa. Así lo paso por el Face. Se llama público, ¿vale? ¿Cómo dices? Se llama público. El correo. Ah, Link público. vale, ahora te entiendo. Porque el nuestro es diferente. ¿Lo mandaste? Ahí Sí. está. Ahí vale. Mira, lo copio y lo pego directamente y lo mando yo por el Face. Ay, señor. A ver si... Cosa tan rara. ¿Qué me hace esto? Lo publico también en el grupo, en Facebook. Oh, no. Espérate. Vamos a empezar un poquito con lo de la herida del rechazo. La otra vez habíamos hablado del abandono y comentábamos que la veíamos de alguna manera bastante parecida, o no parecida, pero que nos resonaba con distintos aspectos en que tenían similitud, tanto el abandono, o sea, aspectos de la vida en donde se veían bastante similar el abandono con el rechazo. ¿Por qué en qué puntos? Como la del rechazo comienza generalmente desde el momento en que la madre o el padre se enteran de que ha habido un embarazo, por ejemplo, y no ha sido deseado, entonces empieza muy desde el punto cero, ¿no? Desde el niño percibe, o la niña en general, perciben desde el vientre materno esa posibilidad de rechazo, o sea, ese rechazo y esa posibilidad de muerte, ese temor a que no vayan a existir o ese sentimiento de no ser digno de existir, que esta es la base de la herida del rechazo. Por eso decíamos que se sufre y es bien profunda porque, claro, comienza desde la gestación. O sea que es una emoción que, quieras o no, la madre tiene e incluso recibe la energía del padre cuando la noticia, y la madre tiene hacia eso que está dentro de su vientre, hacia ese niño o niña que está dentro de su vientre, hacia esa situación. Entonces la sensación es, no tengo derecho a existir. Y desde ahí comienza a desarrollarse toda esta emoción, sentimiento interior hacia uno mismo. No te olvides que cuando nacemos nos vemos gracias a los ojos de la madre, ¿no? Esto es lo que hace que se corte el estado de flotación, digamos, por el que podría estar la mente, y yo me veo y siento y sé que soy persona y que tengo un continente, que es el cuerpo, con un contenido, que soy yo, gracias a que mi madre o mi padre o los que me rodean me miran. Porque si dejásemos una persona abandonada en el medio de la nada, moriría por falta de creencia de existencia. Existimos en función a que el otro me mira. Si el otro tuvo una sensación hacia mí de forma inconsciente, no hacia mí directamente, sino de forma inconsciente, de rechazar la situación, como me voy a ver a través de los ojos del otro, y de ahí entra también el espejo, yo voy a estar rechazando esa imagen que yo soy, esa presencia que soy yo, ese ser que viene a estar a la tierra. Entonces, partimos de una base muy profunda de, ¿tengo derecho a estar en la tierra? ¿Realmente existo y soy recibido, soy bien recibido o soy rechazado? El tema de enraizarme en la tierra. Por eso decíamos con el dinero, ¿no? Porque la herida del rechazo
la máscara que utiliza es la de huir. Yo huyo antes de que me rechacen. Rompo o rechazo una situación antes de volver a pasar yo como ego por ese dolor que pasé en unos instantes cuando a lo mejor mis padres intentaron abortarme. O estuvieron durante un mes sopesando si lo tenían o no. O en la familia, la madre o la abuela o el abuelo miraron mal de que la mujer del hijo se quedase embarazada. Todo eso, toda esa energía, sensación dentro del árbol, dentro del vientre materno de la madre y en el cerebro del niño que se aloja porque se percibe y se transmite, eso va a generar esta herida. Esa frase de me tengo que ganar la vida, creo que viene de ahí, ¿no? Porque Exacto, ya tenemos la vida ganada, o sea, si estamos aquí es porque exacto, tenemos la vida ganada. Oye, o esa pregunta, oye, ¿tú cómo te ganas la vida? claro. Yo creo que es importante que porque, bueno, a mí me gusta mucho la visión chamánica, ya tú sabes, y también la visión maya del no tiempo, del concepto del tiempo y de qué clase de seres somos los que estamos aquí encarnando esta vida, ¿no? ¿Somos seres espirituales encarnando un cuerpo físico o somos un cuerpo físico solamente? O sea, ¿cuál es nuestro lugar en la existencia? ¿Somos simplemente un azar de moléculas que se juntaron y es producto de ese azar? ¿O realmente nuestro camino y nuestro don, el don de la vida, es algo muy especial? Recientemente estuvimos en Balaguer, acompañando a Josep Pàmies, y me gustó muchísimo la feria. A muchas personas me comentaban, bueno, las conferencias no han estado tan potentes. Quiere decir esto que no vino gente tan famosa. Pero resulta que coincidencialmente, como tú sabes que se dice, casi muchas de las conferencias fueron sobre el nacimiento, sobre este recuperar esa sabiduría antigua de las doulas, de mujeres que ayudan a nacer de una forma natural, en un espacio natural, en un ambiente natural lleno de amor, con una temperatura agradable y fuera del contexto de la medicina oficial dentro de estas clínicas muy frías y esos recibimientos tan dramáticos. Al niño se le arranca directamente de su madre y, Sí, y se corta la conexión inmediatamente con ella, el cordón umbilical. O sea, hay una cantidad de desconexiones solamente a partir del momento del nacimiento. Y eso, por eso hemos pasado mucho, sobre todo los que sí. venimos de un tiempo atrás. Y no hay que olvidar que todos nuestros padres, abuelos y bisabuelos y tatarabuelos tenían muchas más heridas y más tema psicológico, emocional sin resolver, sin procesar, sin ni siquiera entender, callar, tragar, asimilar, y de la única manera en que podían manifestarse era haciendo pipí encima, porque la mayoría era así, ¿no? Nosotros estamos, digamos, casi en la panacea de lo que eran. Pero habías comentado recién lo de somos espíritu. Yo considero que somos espíritu viviendo una experiencia física y que poder entender física para el ser humano y poder entender qué es lo que nos está pasando ahora, estas heridas, estas situaciones psicológicas que llevamos y que no las tenemos entendidas ni procesadas, poder conocerlas, entenderlas y integrarlas, nos alivia de alguna manera de ese ego encerrado, ¿sí? Nos ayuda a evolucionar mucho más rápido, nos permite salirnos del 3D ensimismado de, como dijiste, ¿no? Buscan a lo mejor, la gente busca grandes eh, exponedores, pero no se ve la esencia de las cosas, eh, para volver a conectar con esa parte bien profunda, bien verdadera. El solo hecho de estar
latiendo el corazón y respirando, ya somos dignos y merecedores de la existencia en toda su abundancia absoluta. ¿Sí? Es como bien decías, ganarse el pan, ganarse la vida. La vida está hecha y ganada. El tema abortos es una forma de interrumpir esa vida, pero porque también hay que recordar que están siguiendo un patrón familiar o están siguiendo un asunto karmático a resolver. Pero eso no lo sabemos. Y hasta que no lo procesamos, esa emoción primera de he corrido peligro, estuve a punto de morir en el vientre de mi madre, esa emoción está hasta la edad en que abres la conciencia y por terapias o por el camino que decides hacer y empiezas a trabajarte contigo mismo, a quererte, ¿no? La película que más me gusta que muestra sobre el tema del rechazo, película documental, es ¿Y tú qué sabes? Donde la chica, no sé si la has visto, en una parte empieza a dibujarse corazoncitos en el cuerpo y a amarse tal como es, porque ella se odiaba, se rechazaba, porque había perdido, bueno, había sido engañada por su marido el día de su boda. Yo creo que muchos la han visto, pero lo más importante con el rechazo es tomar contacto con el cuerpo, aceptarse, amarse, empezar a mirarse al espejo y empezar a observar las líneas, las formas. Yo en el curso, cuando empezamos a ver en el nivel más profundo del curso del código secreto, empezamos a ver la parte anatómica, física anatómica, muchos se quedan como sorprendidos, ¿no? Es como, esto no sabía que lo tenía. Y yo considero que tenés que amar tu columna, tenés que armar tus pulmones, tu corazón, tu estómago, tus intestinos, conocer todas las partes del cuerpo, los ojos por dentro, la cara, todo lo que está dentro, porque generalmente estamos de acá para afuera y con la mente más allá. Pero el cuerpo desnudo, anatómico e incluso verte por dentro en una meditación interiormente, eso también hay que amarlo, porque yo soy eso también. Entonces, rechazar partes del cuerpo, partes de uno, habla de ese rechazo, ¿no? Y claro, no te olvides que tal y como es adentro, es afuera. O sea, que si yo me rechazo por dentro, voy a ver en mi día a día situaciones donde voy a ver un rechazo hacia mí. Y seguramente, claro, uno se termina enojando. Es que este me dejó, es que aquel me rechaza, no aceptan mi trabajo, lo que digo no es escuchado, lo que yo hago a nadie le importa, cuando yo ofrezco algo nadie me quiere. Entonces, no es que es el otro, hay que recordar esto, es que yo por dentro hago eso hacia mí, hago eso hacia mí mismo. Entonces, cuando no funcionan las cosas, cuando veo que no avanzo, cuando veo que se corta de repente, hay que mirar el tema, lo que estoy haciendo y se me corta y se bloquea, hay que mirar el tema del rechazo, de haberte sentido rechazado y por ende, por repetición y copia, si mis padres me rechazaron, lo que hago yo es rechazarme a mí como ser. Silvia, ahí comentaste algo que me gustó mucho, que es el latido del corazón. Y bueno, para mí lo que hace días estaba pensando en ello, estaba sintiendo este punto tan importante. Y después de haber vuelto de Balaguer, como se tocó tanto el tema del nacimiento, justo lo que estamos conversando hoy, y la importancia de ese momento tan mágico, el, la conexión del niño, del bebé con su madre, siempre es con el latido, ¿no? El latido del corazón de su madre. Por eso la importancia en el momento de nacer, tener todo el cariño, todo el amor y estar cerca de su madre. Luego que estamos ya adultos y que vamos viendo todas estas cosas y vamos abriendo el camino, profundizando en nuestra psique, en nuestra oscuridad, en toda la parte terapéutica, sea, como tú dices, del camino que sea. Yo he notado, he visto, he sentido que realmente lo que estamos viviendo hoy en día nos distrae del latido universal. ¿Qué quiero decir con esto? Que Totalmente. a través del latido de la madre,
Por eso es importante sanar todas las relaciones con la madre, que te conecta con la abundancia, con el amor, con la vida, y con el padre, que es el que te conecta a través con la sociedad, con el grupo, con tu energía masculina y energía femenina. Entonces, a través de ese latido, de esos dos latidos, básicamente digo el latido de la madre, vamos al latido de la madre tierra, y luego de la madre tierra saltamos al latido de la madre universal, del universo. Todas estas Sí. distracciones que tenemos hoy en día, del trabajo, es una distracción que ocupa mucho de nuestro tiempo, también las relaciones sociales, luego las distracciones, etcétera, etcétera, no permiten en muchos de los seres que estamos aquí encarnados estar atentos a ese latido. Ese latido es el principal. Sí, es la principal conexión contigo mismo de sentir que estás vivo, que estás presente y vivo. También, ahora que hablaste de la desconexión, el tema, sabes que manejo bastante el tema, y para mí es muy importante el tema de las vibraciones, de la energía. La música que escuchamos actualmente, los instrumentos están afinados en 440. Cuando deberían estar en 432, como Mozart y Beethoven, que antiguamente los tenían así, que con Franco y con la Segunda Guerra Mundial, Hitler también cambió y dio la orden de cambiar esa vibración. ¿Eso qué hace? Te desconecta de la Tierra. Justamente te saca de la vibración 432. Toda la música que estamos escuchando, lo que se escucha todo el tiempo, ni hablar de las peores músicas como el reggaetón y todo esto. Eso, Pero aunque le escuchen en 432. 32, así sea en 45 o 33, mira lo que te digo. Te mata, te aniquila, te subdivide. Pero toda esa música lo que hace es desconectarnos más de esa vibración energética que rodea la Tierra. Ni hablar de la heavy metal, el rock and roll y toda esa música. Hagan la prueba de escuchar música que esté afinada por instrumentos en 432 y comparas con la de 440 y pasada una hora te empiezas a sentir nervioso, cansado, inseguro, inestable. Entonces, teniendo en cuenta que no conocemos cómo psicológicamente estamos por dentro, si no procesamos las emociones, más la música que escuchamos, más que todo lo que nos rodean, están en un estrés por ser aceptado, reconocido o tener un cierto nivel, claro, no encajo en ningún sitio, nadie me acepta, más rechazado que eso no me voy a poder sentir. El estado anímico al que nos impulsan a estar en la sociedad que se ha construido es debilitante. Y una persona que se rechaza a sí mismo todo el tiempo va a encontrar situaciones de rechazo. Una de las cosas que quería comentar, como su máscara es la de la conducta de huir, hay mucha gente que utiliza la espiritualidad o la meditación para huir de la realidad, para huir de sí mismo. Por ejemplo, como habíamos comentado que íbamos a hablarlo, la idea del rechazo en conexión, o sea, en relación con el dinero, cuando uno huye de estar conectado con la tierra, con la materia, con la madre tierra, como decías recién, ¿no? Con la madre de todo, el dinero es lo más material que hay, porque el dinero es el que te permite comprar y hacer cosas, conseguir cosas, para estar en la materia de forma bonita y amorosa. Si una persona se rechaza a sí mismo en la relación con el dinero, va a ser de rechazo. Hay mucha gente que utiliza, digamos, una falsa espiritualidad y se esconde en la máscara esta de vivir, creyendo que a lo mejor tienen ese dinero para montar grandes proyectos y cosas, y muchas veces se esconden en la meditación o en recluirse para no contactar con la materia, para no contactar con estar en la tierra, estar enraizado, porque no tiene nada de malo, al contrario, habla bien de mí, si yo me proporciono situaciones agradables y amorosas que me den placer, porque el que tiene la herida del rechazo no acepta sentir placer, no acepta cosas cómodas, una casa agradable,
porque no se cree digno y merecedor de esto. Entonces rechazan todo aquello que le va a dar esto. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que viene y dice, no sé por qué, pero no puedo ganar más dinero, no tengo trabajo, siempre estoy con lo mínimo, eh, parece que voy a ganarlo y de repente se evapora o se cae el proyecto, o creen que tienen el dinero para hacerlo y no lo pueden sostener. No están conectados con eso, no están conectados con la materia, no están conectados consigo mismo. No me creo digna de existir y entonces ¿para qué voy a tener? ¿No? Mejor es ser espíritu que materia. No Sí, me siento digna de estar materializado. eso que dices tú es muy cierto, muy sabio. Bueno, yo también lo he vivido. He pasado por esa etapa también de estar desconectado de la tierra, de nuestra esencia, echar raíces Claro. y buscar en lo espíritu, en el espíritu la respuesta a las preguntas. Y creo que hoy en día se utiliza mucho ese recurso para evadir la responsabilidad y no solamente responsabilidad, porque la responsabilidad suena un poco como coercitivo, ¿no? Sino eludir el placer de vivir, porque el placer es algo innato en nuestra vida, o sea, estamos aquí para disfrutar de la madre tierra, de todos los regalos que nos está dando permanentemente, la Y comida, de la materia que eso, somos, el cuerpo, correcto, del cuerpo, que somos, del agua, del sol, de de los todo. alimentos, y todas estas bendiciones, todos estos regalos que nos están dando cada día. Hace el Día de las Brujas, me llamó una mujer de 100 años desde La mayor te Jerusalén. llamó, la Me llamó, jefa te llamó. la jefa me llamó desde Jerusalén. Wow. Sí, dando las gracias por la labor que hacemos en Caja de Pandora y me decía tres cosas. Importante en la vida, agradecer cada día que vives, porque esto es el regalo más grande que tenemos. Y esto que tiene que ver con esto que estamos hablando, con Sí. la posibilidad de estar materialmente encarnados, disfrutando de cada día. Y segundo, cuidar el cuerpo físico, cuidar el cuerpo mental y el cuerpo espiritual, y sobre todo hacer hincapié en el cuerpo físico. Porque Claro. si tú no cuidas tu cuerpo físico, que es tu casa, tu primera casa, hay un chiste tonto de esto de Facebook que decía, en un naufragio lo que te sirve es lo único que tienes es lo que te sirve cuando saltas, cuando te corre un naufragio. ¿Y qué es? Tú Tu mismo, cuerpo. tu cuerpo físico. Sí. Entonces, y lo otro Por eso te decía, perdóname que interrumpa este poquitito ahí, y por eso te decía que es importante de qué comodidades te das en tu entorno, a tu alrededor, materialmente, porque así como yo cuido mi cuerpo físico, se va a ver proyectado en mi casa, en mi comodidad. Así como me alimento, así es como me trato y me quiero y me cuido, así es como me rechazo o me apruebo, y así se ve afuera. correcto. Y ¿La tercera? la tercera que dijo ella, y tiene que ver también con esto, que tiene toda la lógica, respetar el espacio de los demás. ¿Qué quiere decir con esto? Eh, que así como tú tienes tu cuerpo físico y que es tu casa y haces en torno a ti, creas un universo, pues respetar ese universo tuyo, ¿no? Y Claro. así como respetas el tuyo, respeta el de los demás. Fue muy Sí. lindo, la verdad. Y bueno, Sí, no qué sabes bonito lo que te dijera eso y qué bueno que lo has compartido ahora porque viene justo al caso y es bonito. Yo, por ejemplo, suelo decir que mi casa es como un santuario, ¿no? Uno tiene que, cuando entras, y tu cuerpo tiene que ser lo mismo, ¿no? Por eso el claro, tema de lo que comes es como te cuidas. Yo cuando comprendí que la gente, que una persona realmente era abundante cuando empezaba a comprender para qué necesitábamos el lujo y no considerar las cosas como lujo, ¿eh? Yo he llegado a veces a decirle a alguien, bueno, hazte una bañera por semana, ponte unos aceititos esenciales, no, una bañera no, porque es mucha agua y se gasta dinero. Eh, Me parecía como, si no puedes hacer eso por ti, es como,
¿no? Es como que, ¿para qué quieres tener o vivir o estar? Si es mimarte, ¿no? No sé si me has escuchado lo que estaba comentando. Sí, te estaba escuchando, Sí, sí. Silvia. No sé si es como mimarse, ¿no? El darse pequeños comodidades y placeres de cuidarse, ¿no? De atenderse, de cuidar el cuerpo físico. Silvia, pero en esto tendríamos que ser un poquito drásticos y decirlo. A mí me gusta mucho la macrobiótica, la medicina tradicional china. Y, y bueno, así como hay mucha gente que está enganchada con todo el tema espiritual, todo el tema New Age, Ujú. también hay otro tipo también a las terapias, a ir a millones de cursos, a millones de historias, pero partiendo del tema físico, realmente, de la parte física, del cuerpo físico, que es nuestra primera casa, nos olvidamos por completo de ella, porque vemos cómo nos alimentamos, lo que bebemos, igual como comentabas ahorita, la música que escuchamos, si estamos, todo esto es información, o sea, el alimento es información, todo lo que Sí, todo. alimentamos, todo es alimento, Tu lo que alimento será tu vemos, medicina. lo que es Ya lo decía exacto, Hipócrates. pero aparte de lo que comemos, también lo que escuchamos, lo que Y lo que vemos, vemos, lo que todo. tocamos. Todo lo que entra por tus sentidos va a generar que todo lo que hay en tu entorno es un ida y vuelta. Es lo que está en tu interior y al mismo tiempo lo que te rodea va a afectar y a crearte una personalidad. Porque vas a estar, es como dice Lipton, ¿no? Las células son el entorno que tienes. Si yo soy una célula, voy a funcionar en reacción a mi entorno, al entorno que me rodea. Si estoy en un lugar sucio, donde hay ruidos, escucho algo desagradable, no me alimento bien, no me cuido, no me mimo, no me atiendo, eso a su vez va a generar una vibración desagradable a mi alrededor y eso me va a volver también a mí. Vale, Silvia, en cuanto al rechazo, teniendo en cuenta de que funcionamos de la misma manera como sentimos, Ujú. ¿qué nos puedes contar de cómo funcionamos teniendo integrado o mal integrado el rechazo? O sea, si ya de por sí no estamos satisfechos con nuestro propio ser, con nuestro origen, ¿cómo nos podemos comportar con los demás? Y yo creo que esto tiene mucho que ver con el origen de la violencia, con el origen de la agresividad. Entonces, quiero que nos comentes tú, que en tu experiencia como terapeuta, cómo lo tienes esto experimentado. Sí, eso que has dicho está bien. Origina violencia, origina agresividad, rechazo. Mucha gente que he trabajado hablaban sobre el tema del bullying, que está como bastante visto, en este momento está muy en boga, o no sé, está como de moda hacer bullying a la gente. Sí que hay que mirar también por dentro de esa cabeza cuánto de rechazo hacia sí mismo hay. Violencia, agresividad, eh, el atacar, el huir, porque antes de pasar, recuerda esto, el ego, antes de pasar por el dolor ese que pasó en ese instante en donde se sintió rechazado, no digno ni válido para ser querido, es como esos perritos que, no sé si los has visto, que son pequeñitos, chiquitinos, y ladran enseguida cuando se le acerca a alguien, pero ladran desde el miedo y parece que te quieren atacar. Yo sí, así es como veo el ego cuando está con el tema del rechazo. Antes de que le vayan a rechazar, esa persona va a atacar y obviamente va a huir o va a rechazar. Rechazar todo, por eso lo estaba diciendo, incluso Sí, pero rechazar el placer. al mismo tiempo de que existe este rechazo interior y esa agresividad y violencia, también existe, por supuesto, y no sé si lo has notado, ese sentimiento de posesión o de aprehensión hacia los demás. Cuando este tipo de personas o situaciones, Mm. digamos que yo no me excluyo porque seguramente mi proceso también lo habré vivido, eh, tienen este sentimiento de rechazo, de no sentirse honrados
en el amor, cuando no te quieres a ti mismo, en tus relaciones con los demás, también genera un proceso de apego. Sí, ahí se parece más, lo que estás diciendo se parece más a lo que es el abandono. Acuérdate que la máscara era, o sea, la máscara es lo que tapamos, es una actitud de dependencia, apego. En el rechazo es más la huida. Sí que también, cuando ya la mente se envicia, lo que quiere es repetir, de forma inconsciente repite, y entonces sí que te apegas a situaciones donde ocurre el rechazo, donde se presenta el rechazo, de todo tipo, de trabajo, de amigos, de parejas, de dinero, de lo que sea. El rechazo está ahí presente. Lo otro ya, el apego ya sería más para el abandono, porque la máscara sería esa, ¿no? Que no me abandonen, ¿no? Pero como decía al principio, son bastante similares, se pueden confundir, e incluso generalmente las personas lo tienen en junto, ¿no? A rechazo y Eso, abandono, abandono y rechazo. claro, es que eso Porque es es lo que que yo me rechazo a mí misma y me estoy abandonando, ¿no? Una persona que tú la ves que está en la calle, de alguna manera, hay mucha gente que es porque se ha abandonado. Ha llegado a esa circunstancia de vida, por lo que sea, ya sea por karma, porque no le dio la vuelta, porque no se lo trabajó, porque no cambió, se ha abandonado. Cuando nos abandonamos en la alimentación, en el cuidado físico, nos abandonamos, nos rechazamos. Rechazo esto que soy, no lo quiero. Y lo dejo de lado. Es como cuando vienes del cole y tiran la mochila ahí a un costado, pues nosotros a nosotros mismos nos hacemos lo mismo, nos tiramos ahí a un costado y nos abandonamos, nos rechazamos. sí, teniendo en cuenta que estos tipos de heridas mm, se unen en el comportamiento al final, que empiezan a conectar, porque la una genera la siguiente, ¿no? Sí, Digamos que genera un proceso de decadencia, ¿no? Un proceso de enfermedad. Hay sí, una sí. enfermedad que sea emocional, en este caso, mental, física, pero es una enfermedad. Sí. Para las personas que nos están acompañando, yo creo que todos hemos tenido en menor o mayor grado, hemos sufrido, hemos pasado por todas estas etapas porque nuestros padres y la sociedad es a todas, esto no es ningún misterio, que vivimos en una sociedad que tiene muchos problemas, que es una sociedad enferma, que existen muchas guerras, y esa guerra parte de que si existen afuera es porque dentro todavía estamos en ese proceso. ¿Cuáles serían Sí. digamos, los primeros pasos de una persona adulta o de una persona adulta que quiere guiar a un niño, a un joven, para empezar primero que todo, a ver en sí mismo esas heridas y empezar a trabajarlas? Lo primero es, para poder detectar la herida, es lo que te comentaba recién, ver tu entorno, cómo están las situaciones en las relaciones y ver sobre todo cómo te sientes tú en esa situación, ¿no? Por ejemplo, detectar si ocurre algo, eh, preguntar por qué me sucede esto, cómo fue que me sucedió y cómo me sentí cuando estaba pasando. Por ejemplo, dicen, hay una idea, ¿no? Es que la gente me rechaza, no me quieren. O yo creo que no sirvo, que no lo voy a poder hacer bien, o no tengo derecho a hacer lo otro, nadie me va a escuchar. Entonces, o bien lo que pasa dentro ya se está mostrando afuera cuando se sienten rechazados, te das cuenta que hay un patrón que dices, no sé por qué, pero constantemente me están rechazando, siento esta exclusión, ¿no? O bien preguntarse o bien escuchar cuando uno interiormente, de antemano, cuando va a hacer algo, cuando va a realizar un proyecto, ya por dentro dice, no, es que no me van a escuchar, lo que yo digo no le importa a nadie, ya está con el rechazo, esa persona está con la herida del rechazo. Partiendo de esto, lo primero es detectar esta herida, aceptar que la tengo. Y encontrar ese punto, como siempre digo yo, entrar en un estado de meditación interior y entrar en ese punto de ¿qué es lo peor que me podría pasar a mí si me rechazasen o me rechazaran en determinadas situaciones
o una pareja, ¿cómo me sentiría? Y conectar con eso peor que me podría pasar, ¿no? Eso que está intentando evitar mi ego por miedo. Miedo justamente a ser rechazado. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a generar toda esa energía, esa situación de rechazo a mi alrededor para poder aprender de esto. Pero como no lo interpretamos así, pues giramos en repetición y se genera el patrón. Y luego es reconocer cuál es mi necesidad. ¿Qué quiero? ¿Ser amado, protegido, considerado, respetado, reconocido? Como en la infancia estas necesidades no fueron colmadas por los padres, crean ese sufrimiento, que luego se acciona y se muestra. Entonces, esas tres cosas, aceptar, comprender y reconocerlo para poder integrarlo y procesarlo y saber que en el momento en que estoy reaccionando ante una situación de rechazo que veo afuera, entender que la base principal de esto es que yo tengo en mi inconsciente grabada la creencia de creer que no tengo derecho a la vida. Entonces, todo lo que a mí me signifique vida, ¿eh? Todo lo que a mí me dé divertimento, placer, cobijo, regocijo, todo lo que sea esto, todo lo que sea bueno para mi ser, yo lo voy a estar rechazando. Y al mismo tiempo lo voy a estar buscando. Pero para evitar el dolor de buscarlo y no tenerlo, yo mismo lo rechazo. Me evado, me excluyo, huyo de la situación. Por ejemplo, huyo de tener dinero o huyo de estar bien por miedo a descubrir que no soy digno de tenerlo, no soy digna de estar bien y entonces mejor me escapo antes. Silvia, cuando queda esa herida ahí en alguna parte de nuestra mente, tengo entendido que si no procesamos esta herida, la integramos, la iluminamos, la vemos, la trabajamos, la arrullamos, la sobamos, la Todo lo que sacamos a la termina en luz y luego y la vamos. sanamos. Cada vez que te repitamos una situación similar, vamos a saltar por esa misma herida. O sea, cada Sí, vez que seamos estimulados sí, y que esa estimulación mueva ese resorte, volveremos a comportarnos de esta manera. Entonces, sí, creo que es importante primero acceder a dónde está ese trauma, le llamo trauma en este momento, ese rechazo, esa herida, acceder a ese sitio donde está ubicado, trabajarlo, sanarlo y poder seguir adelante con el siguiente o esperemos que no haya más, pero digamos, acabar con todos estos pequeños detalles. Lo que en el budismo hablan de entrar en lo profundo de nuestro ser, en la parte oscura, y sacar toda la basura que tenemos ahí. mm, Eso por un lado. Y lo otro que te pregunto es el perdón, que para mí esto, con el Ho'oponopono, para mí juega una gran, una gran importancia el tema del perdón para sanar también todos estos, una vez iluminado, una vez visto, querido, como de nuestro adulto, coger al niño, el trabajo del perdón. ¿Cómo ves tú este asunto? sí, y sobre todo el perdón a uno mismo por no reunir para mi inconsciente las expectativas o no ser lo suficientemente perfecto, creer, ¿no?, que no eres, para no haber corrido por el momento o por el riesgo de que hayan en algún momento mis progenitores pensado en haber abortado. Entonces, es como sentir esa situación de, es que todo lo va a generar el ego al final, ¿no? Esa situación de no era digno de ser querido o amado y entonces mejor que desaparezca, ¿no? Yo creo que el perdón es a uno mismo, primero,
por eso decía el aceptarse, el querer, por eso nombré lo de la película, donde ella en un momento, esta chica, se escribe corazoncitos, porque antes se miraba al espejo y decía, te odio, eres mala, mirarse y escribirse, dibujarse en la piel, porque esto es muy importante, ¿eh? También el tema que acá vendría el tema de tatuajes y piercing y todo este tipo de cosas, la agresión que le hacemos al cuerpo, ¿no? Ella se dibuja a corazones. Escribirse en el cuerpo, tocarse y decir palabras bonitas, materializar como de alguna manera impregnarlo. Es importante también entender qué es lo que estoy buscando, ¿no? ¿Para qué yo busco la aceptación? ¿Por qué creo que, que está mal de que me hayan rechazado en algún momento en mi familia? ¿Cuál es el problema que me hayan rechazado en algún momento? Por eso cuando digo, cuando entras a lo profundo, conectas con esa parte más dolorosa de darte cuenta de que te rechazaron. O en la familia, cuando eras niño, o tus padres en el momento de que quisieron abortarte, o incluso como conté yo la otra vez a una persona que, bueno, lo conté en un curso creo, directamente la dieron, o sea, la rechazaron, pero no es que la dieron en adopción, sino que la tiraron a un container. Y la familia que adoptó a esa persona la violaba de bebé, o sea, luego la volvieron a dejar tirada. Entonces, mira a ver la herida del rechazo, de humillación y todas las heridas que pueda tener esa persona. Me acuerdo que fue a un curso y fue algo muy bonito, trabajar todo eso. Pero yo me quedé realmente impactada. Y esa persona estaba ahí y estaba trabajándose su interior y estaba exponiendo sus heridas. Entonces, entrar en el perdón para mí es eso, porque repetirme que me perdono, hay que también hacer pasar a la acción, hay que pasar por el dolor que me puede provocar exponer que yo no era digna de ser amada o de existir en la tierra, para mi inconsciente, para mi ego. Entonces, pasar por eso es entrar en esa noche oscura y atravesarla nada más. Siempre digo, es solo un momento, pasas lo más duro y una vez que has pasado eso dices, bueno, ya está. No todos me tienen que amar, no todos me tienen que aceptar, no todos me tienen que aprobar ni querer. No pasa nada. Pero no entrar en el huir, ¿no? En la excusa. Por eso decía, las artimañas que hacemos. A lo mejor está todo el día meditando o alejándote de la gente justamente para no encontrarte con el posible rechazo, el posible ver en espejo de que hay alguien al que yo no le puedo caer bien o no le puedo gustar o me pueden rechazar por X causa. Entonces yo creo que es eso, pasar más que nada por ese momento de oscuridad donde me doy cuenta de que hubo gente que sintió esto por mí. Y ya está. Muchas gracias, Silvia. Si te parece, Silvia, podemos pasar a las preguntas del público, que ya tenemos algunas, y comentarles a todos que ya empiecen a enviarnos sus dudas. ¿Te parece bien? Sí, sí, me parece bien. Vale. Pues amigos del chat, están todos invitados a enviarnos vuestras preguntas. Voy a comenzar con las que tengo apuntadas desde el comienzo de la charla. Tenemos un par de preguntas de Joaquín Pereira desde Venezuela. Pregunta: ¿los pacientes de Alzheimer que atacan a sus hijos adultos son una bendición del universo porque son un espejo para sanar heridas de la infancia? Es una pregunta. Esta es una pregunta. Entonces, ¿Los pacientes de qué, dijo? ¿No te entendí? parece que fue una afirmación, pero también tiene cara de pregunta. Habla sobre los pacientes de Alzheimer. Dice que Ah, de estos Alzheimer. Alzheimer pueden atacar a sus hijos, pero que al mismo tiempo son una bendición del universo porque son un espejo para sanar heridas de la infancia. Eso es una parte de la pregunta. Y las preguntas, dice, bueno, sí, es una sola pregunta. Lo que pasa es que me la envió dos veces. ¿Tú qué le puedes responder aquí a Joaquín si entiendes la pregunta? Yo más o menos no la Mm, pillo. Lo que pasa es que creo que en realidad está preguntando algo que le pueda estar pasando, más personal, y en una persona que tiene Alzheimer, obviamente sabemos que está desconectada y es una persona que sufre o vive situaciones
de momentos que ya han pasado y pierde la noción con la realidad. No es lo que estábamos hablando sobre la herida de rechazo que comienza cuando es gestada la persona y donde hay un sentimiento realmente de que los padres, por miedo o por situación económica o por lo que sea, se percibe, se siente de que quieren eliminar ese bebé. Ahí se origina la herida del rechazo. Lo que me estaba comentando este chico me parece que es más una situación puntual con una persona que está enferma, pasando por un estadio de desequilibrio de la mente, como es el Alzheimer, y está desconectada y ataca como puede atacar a cualquiera, ¿no? No es lo mismo que estábamos hablando, ¿no? Pues muchas gracias, Silvia. Yo, por lo que entiendo de este, poco que entiendo de este tema, tengo la idea de que una persona con Alzheimer trata de vivir el presente, 100%. Ha desconectado tanto tiempo de su vida en vivir el presente que utiliza este recurso del olvido para estar 100% en el presente. Y cuando ocurre dentro de un núcleo familiar, es porque dentro de esa familia se necesita que esta experiencia junte todas las fuerzas de la familia para Sí, exacto. Yo te respondí según lo que veníamos hablando de rechazo. Pero, por ejemplo, cuando trabajas en el árbol, cuando ha sucedido hechos muy fuertes, muy violentos en la familia, lo sepan o no, por vibración, obviamente como sabemos que todos estamos conectados en la familia, hay algunos que necesitan realmente evadirse y olvidar ese hecho. Puede haber sido muerte violenta, puede haber sido alguien que se fue a la guerra y no volvió, etcétera. Aunque no lo sepan, esa persona necesita desconectar energéticamente de ese hecho. Y así se produce una desconexión del Alzheimer. Pero, por eso te respondo, no es que tenga que ver con lo que hablábamos del rechazo. Eso es lo que yo separo, ¿no? Entre una cosa y la otra. Vale, muchas gracias, Silvia. Continuamos. Aquí tenemos muchas preguntas. ¿Vale? Eh, Dice Julio desde México. ¿Qué tipo de rechazo muestra mi cuerpo al aparecer acné en la cara y cómo puedo iniciar una curación desde mi interior? ¿Es herida de rechazo? Sí, bueno, no sé si es la herida de rechazo porque habría que ver cuándo le apareció, en qué situación, desde cuándo, bajo qué situación. Pero cuando estamos hablando de la piel, que es como decía hoy, es el contorno que nos separa de lo exterior. Si yo tengo granos en la cara, si yo creo muchos, ¿no?, acné, granitos en la cara, de alguna manera estoy rechazando a que alguien me venga a abrazar, a besar, a tocar la cara, o ¿no?, a que alguien sienta que ganas de tocarte la piel, ¿no? Estoy yo rechazando e incluso puedo estar rechazando el exterior en sí mismo, lo que me rodea. Sí, no sé si, yo creo que es más entrar emocionalmente a ver qué es lo que rechazo. Y la cara tiene que ver con esto de que yo, como literalmente decimos, ¿no?, poner la cara, las circunstancias de la vida que me hace mostrarme, que vean mi personalidad, mi rostro, ¿no? Como también a veces el tema de la psoriasis con los codos, que sale mucho en codos, es el sufrimiento o la lucha por abrirme paso en la vida, ¿no? Entonces es importante que, ¿por qué le salió en la cara? ¿Qué situación? Eso es verlo más en consulta. ¿Qué situación hubo en su vida para que de repente le salga? O si siempre fue. Si es algo más viral o si es algo superficial y reactivo a situaciones. Yo siempre cuento que conocí a alguien que cuando entraba a un bar se ponía al rojo vivo y le empezaba a dar una tensión nerviosa porque pensaba que la iban a ver de color rojo, ¿no?, las mejillas. Pero también esa iba a otra herida, que era la humillación. Quedaba expuesta, se ridiculizaba, ¿no? Entonces, ya te digo, nuestra mente va a ir nadando por estas situaciones: abandono, humillación, rechazo. Entonces es importante ver qué le pasó a él
para que esto surgiese en su rostro. Vale. Muchas gracias, Silvia. Vamos a continuar con una siguiente pregunta de Tuna Mires, que es una asidua escucha de estos programas. Pregunta, mi caso es exactamente el explicado y el problema de rechazo y ganarse la vida, pero hace tiempo que me quiero y que lo sé, hablo con mi niño interior. ¿Por qué esto no es suficiente? Es buena pregunta. Sí, es verdad, no siempre es suficiente. Realmente, a veces se necesita de alguien que te guíe para hacer esa sanación, porque no es solamente hablarse y de... No, hay que entrar, como dije yo hoy, hay que entrar en ese punto de inflexión. Y eso es lo que hace una sanación. Hay que entrar emocional, mental y psicológicamente a ese punto. Como dijiste que era del rechazo y de la supervivencia o del ganarse la vida. Quiere decir que entonces, por lo que dice, está relacionado con el dinero también. Sí. Claro. El niño interior muchas veces va a bloquear eso porque no va a querer pasar por esa situación e incluso no va a querer que ganes a lo mejor dinero por el solo hecho de si empiezas a trabajar y a dedicarte a ganar dinero o a dedicar muchas horas en algo que no sea bonito para el niño, tu niño interior se va a sentir rechazado. Entonces va a generar esa vibración interior y va a generar en tu exterior que tú, como decía yo al principio, abortes los proyectos para que no le abandones a él, no le rechaces a él. ¿Sí? Muchas gracias, Silvia. Pues continuamos con la siguiente pregunta. Tenemos muchas. Ahora mismo les pido por favor que no me envíen más porque ya tenemos bastantes preguntas. Desde el momento no recibimos más. Vanessa comenta que si el miedo a ser rechazado es miedo a ser abandonado, que si eso se convierte en un círculo. Sí, se convierte en un círculo. Sí, es lo que dice al principio. Están muy relacionadas y se convierte en un círculo. Y a la larga, como el miedo crea situaciones donde te rechazan y te abandonan. Muchas gracias, Silvia. Sí. Tenemos una pregunta de Karma Sangai que pregunta, ¿el sentimiento de vergüenza hacia el clan familiar y el entorno es debido a la herida de rechazo o a otra causa? Vergüenza hacia el clan. ¿Qué le avergüenza? ¿Su clan familiar cómo es? Sí, sí. Sentimiento de vergüenza hacia el clan y su entorno. ¿O ella se siente con vergüenza de que los otros le miren cómo es? No, Eso no, ella puede tiene un ser capaz sentimiento de que, vergüenza, tiene un sentimiento de vergüenza hacia su clan familiar. Que él claro, como pregunta que diciendo, si es debido a una herida de rechazo. puede ser, es como diciendo, mejor que nadie conozca a mi familia, ¿no? Una cosa así, si es así, porque también puede ser al revés, me da vergüenza que mi familia me vea como soy o lo que hago o a lo que me dedico y entonces siento vergüenza de mí No, mismo. yo creo que lo dice más de que Por de lo- cara a que ella se avergüenza de su clan. sí, es muy posible que tenga que ver con el rechazo porque claro, si en el clan hubo vergüenza familiar porque ella pudo haber nacido, entonces hace un ratito que quería comentar justamente un caso donde si una persona es hijo, por ejemplo, una señora era no reconocida, fue rechazada por el padre, y la madre decide tenerla, ese rechazo es muy grande, porque ese bebé sintió que ese hombre rechazó a la madre y la rechazó a la hija. O sea, es un no deseado. Esa luego crece y tiene una pareja, un marido, que la va a rechazar constantemente, a pesar de que estén viviendo juntos, de que estén casados, lo que sea, en situaciones cotidianas la va a rechazar, la va a menospreciar. Y luego es muy posible que si tiene una hija y no lo ha sanado, esa hija por reparación al dolor de ser una no reconocida a la madre o una rechazada, tenga en su familia, en su nexo familiar, en su núcleo familiar, gente que la rechaza, que no le quieren, no le demuestran cariño, no le demuestran atención, no le demuestran que lo que hizo para la casa, cocinar y no sé qué, qué bien, qué recibido, no. A la hora de la comer llegan tarde, situaciones así como de rechazo. Ya ves como de abuela a madre y a hija se siguió trasladando. Muchas gracias, Silvia. Seguimos con la pregunta siguiente.
Asistencia Integral pregunta, ¿cómo se relaciona la obesidad con el abandono? Y sí, y con el rechazo también. Justamente por eso, porque es lo que decía hoy, ¿no? Yo me rechazo a mí misma, me abandono. Yo siempre cuando pienso en el peso de más que uno siente, es cómo te sientes tú dentro de ese cuerpo. Yo, por ejemplo, la verdad es que no hago dietas ni nada, pero cuando empiezo a sentir que he aumentado un poco de peso, me siento incómoda. Entonces, no es que me mato haciendo gimnasia y todo eso, pero sí que empiezo a pensar en estar cómoda en el cuerpo. Yo pienso en una persona que llega a ese estado de obesidad, ¿qué es lo que puede sentir por sí misma? ¿Cómo se siente? ¿Quiere desaparecer adentro? ¿Está huyendo de esa cantidad de volumen? ¿Se quiere a sí mismo? ¿Se siente cómodo adentro de esa cantidad de volumen? Entonces, esas son unas preguntas que hay que hacerse. ¿Por qué yo tengo este volumen? ¿Para qué? ¿Qué es lo que busco con este volumen? ¿Que me quieran, que me incluyan o que me rechacen? Entonces sí que puede estar relacionado y mucho, ¿no? Vale, muchas gracias, Silvia. Seguimos con Carlos Hernández. Dice, cuando me miro al espejo pienso que soy tan viejo. Qué lindo. Hombre, yo, Carlos, te diría que es un lujo llegar a viejo, primero que Esto es todo. para ti. Contéstale tú. Yo De diría hombre que a hombre, de hombre a hombre. es un lujo llegar a viejo. Yo ojalá que llegue a viejo. Ya voy por casi mis 50 años y me gustaría vivir 50 más, por lo Claro. menos unos cuantos más. La verdad es que es un lujo llegar a ser un hombre adulto o mujer adulta, a tener sobre todo con una comprensión de la belleza de ese estado, ¿no? de Pero hay que vida. Para entender una cosa. Primero, que se junta también con lo de la obesidad. El canon de la belleza, que dijiste belleza, y empecé a pensar en la Edad Media y en los gorditos de Botero, por ejemplo. ¿Cuál es el canon de belleza que tenemos? Sí, porque ¿cuál es la belleza, no? ¿Cuál es el canon de quién es bello y quién no? ¿Sí? Eh, ni hablar de las publicidades, que acá en España no se ve tanto, pero en América sí. Todo es pecho, trasero, no sé qué, si no son perfectas y todo eso, y jóvenes y productos, y viejo, ¿qué es viejo y qué no? ¿Y cómo se siente con la vejez? ¿Qué tiene que ver la vejez para él? Para mí es más sabiduría. ¿Cuál es el problema de tener arrugas? ¿No? Sí, 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 es lo que te comparto, que qué suerte de envejecer, hombre, es un regalo vivir muchos años. O sea, porque mi familia, será porque mi familia ha muerto gente tan joven, mi padre murió a los 36 años, mi hermana murió muy joven, que yo pienso que es un regalo vivir muchos años. Es una experiencia muy linda la vida. Ese es lo que el mensaje de la abuela esta que me llamó de Jerusalén, con 100 Con años 100 de vida, años, dándole gracias por cada día, porque es la, no, sí, es no te la olvides, experiencia. claro, pero no te olvides que venimos a experimentar y aprender. Entonces, llegar a esa edad quiere decir que tenemos la posibilidad de vivir hasta ese septenio, ¿sí? Hasta el séptimo septenio, hasta el sexto, y todas son un aprendizaje. Y cuando una persona en la antigüedad, en la antigua Roma estaba el grupo de los ancianos que eran los consejeros principales, que eso lo quitaron y que ahora no lo tenemos. Pero imagínate si personas que ya vivieron, que ya no tienen esa misma intención de tener y poseer, pudiesen gobernar desde una tranquilidad más absoluta, serían más sabios. Entonces yo creo que lo que hay que considerar es para qué yo tengo tanta edad, para qué yo he venido a la Tierra y me quedo tantos años, qué tengo que aprender, qué tengo que ver, qué puedo madurar y qué puedo sacar de esta experiencia de que me han dado tanta cantidad de años, ¿no? Claro, es no solamente en la reciente Roma, porque Roma apenas tiene, el Imperio Romano tiene 2000 y pico, 2000 años, pero en la antigüedad, en la China antigua, en las culturas antiguas americanas, Sí, mesoamericanas, griegos también. mesopotamia, Amén. persa, hombre, Los en la- ancianos en- eran los principales. eran los guías del pueblo. Siempre los Claro. ancianos, la ancianidad siempre fue sinónimo de sabiduría. Hoy en día es que tú, después de los 40 años ya no te quiten de trabajo.
es que la sociedad, como hablábamos en el principio, hay una enfermedad manifiesta, ¿no? De cómo se abandona, se rechaza ese estado de plenitud, ese estado de sabiduría que, bueno, yo por lo menos tengo placer he tenido el placer de conocer y entrevistar a la abuela Margarita y Te iba a decir justo esto, sí. fíjate qué Claro. conexión, y ver cómo esa mujer expresa ese avanzar de la mujer, del hombre en la edad, con una gran sabiduría, con una gran conexión. Sí. Entonces, Que me parece bonito también es que hay mujeres ahora de 50 años que están empezando a quedarse embarazadas, mujeres mayores, hay muchos embarazos de mujeres mayores, por lo que sea, por lo que es inseminación, pero la tranquilidad que le van a transmitir a esos niños, porque ya tienen un andar, ya están, no es una cría de 20 años, ¿no? O de 28 que está con, tengo que sobrevivir y cómo hago con esto y no sé con lo otro. Son personas que ya están, que han hecho la vida, ya han pasado por un montón de situaciones y ya están para entregar. Para mí, la edad anciana es para entregar todo lo que has recogido desde la infancia hasta esta edad. Por eso los niños cuando tienen abuelos lo pasan mejor, ¿no? Según dicen. ¿Que tienes abuela o te has hecho muchas terapias? Es que, claro, porque los abuelos disfrutan otra cosa, entregan otra cosa. Ya no tienes la vorágine del tiempo, del tener, del hacer algo. Ya está, ya lo has hecho todo, ¿no? Entonces puedes bueno, disfrutar. sí, eso es un punto de vista. Yo particularmente considero que hay una responsabilidad muy grande traer niños al mundo y que mm, hay que tener mucho cuidado con eso porque, Claro que sí. ¿por qué? Porque a veces es como básicamente es una cuestión del ego, una cuestión de satisfacción propia y personal más allá de un proceso natural. No digo que sea en todos los casos, pero En su eh, mayoría, y sobre en su todo en mayoría. parejas jóvenes, Sí. porque se termina No, la universidad y dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ya nos casamos? Ahora hay que tener hijos porque la madre me pide que tenga un hijo, el padre también, quiero ser mi abuelo, y eso sí, este así es proceso, como el 3D. el proceso este del que hablábamos, de que este rechazo y este abandono genera apegos y posesividad, Sí, entonces este tipo no entra dentro del tema que estamos hablando hoy, pero ya que tú lo tocas con el tema de traer niños al mundo, me parece que es un tema importante. En el chamanismo, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con esto, ahí se pone mucho énfasis en que cuando traes a un ser al mundo, tú tu energía ya no está dedicada a ti mismo, está dedicada a otro ser y ya tienes otro camino. Por eso el místico, el hombre de conocimiento, la mujer de conocimiento, casi siempre busca la soltería, la soledad, la claro, solitud, porque en ese estado de solitud puede trabajarse más profundamente y estos seres que se han trabajado profundamente son los guías, los chamanes, la gente que guía a los pueblos, ¿no? Los sabios. ujú, También está el conocimiento a través de la familia, lógicamente, pero si todos llegamos a ese punto de todos montarnos esta misma estructura, pues llegamos a un punto incoherente, ¿no? Incoherente en las relaciones. claro, siempre tiene que haber un poco de cada cosa para Claro, generar el equilibrio. claro, Esto claro. es así, ¿eh? La Vale, oscuridad y la luz siempre tiene que estar. correcto, correcto. Vamos a seguir, Silvia, si me lo permites, con algunas preguntas más. Ya les pido al público que no me envíen más porque tenemos muchísimas y no alcanzaremos a responderlas todas. Eh, Pregunta Susana Ortiz, ¿cómo tratar a un niño que su padre lo ha abandonado? Mm. Es una Bueno, pregunta muy amplia, pero yo creo que se sí, es puede... muy amplia, hay que entender un poco cómo... Yo creo que lo principal es tratar a los niños con la absoluta normalidad y hablándoles como seres adultos, no como niños pobrecitos. Eso principal. O sea, vivir la situación de la mejor forma y natural que pueda tener. No sabemos las condiciones, no sé lo que quiere decir, porque por eso dijiste, no, es muy amplio, pero lo principal es que los niños hoy se dan cuenta cuando los quieres manipular, cuando los consientes, cuando... Lo que quiero decir en definitiva es no debilitarlo emocionalmente,
Él ha venido a esa pareja y nació en esa pareja, ha elegido esa pareja para vivir el abandono del padre. Entonces, lo principal es, o la situación que generó, ¿no? Ese abandono. Entender que es un ser espiritual que ha venido a experimentar una determinada situación y por eso hay que honrarle y valorarle, porque tuvo la fortaleza espiritual para encarnar, nacer y vivir esa experiencia. No verlo como pobrecito. Porque lo que le transmite la madre es justamente esto. Te han rechazado, no sos lo suficientemente importante, te han abandonado. Es el caso que contaba recién yo de una señora que era la abuela y luego la hija y luego la hija. Yo creo que tiene la fortaleza y el poder porque cada espíritu viene con las preguntas y con las respuestas. Entonces lo va a saber vivir, lo va a desarrollar. Está viviendo una situación de la vida. Vale. Interesante visión, y te voy a soltar una pregunta que tiene mucho que ver, pero es a la inversa, justamente a la inversa. No sé si es un hombre o una mujer, pero dice, ¿cómo hago para que mis hijas no tengan esas heridas? Porque yo no las busqué y mi primer pensamiento fue no tenerlas. Bueno, es el caso de un padre o madre que dice, yo seguramente he causado una herida. Primero habría que ver si ella ya de su madre tuvo esa herida, viniendo de su madre o de su padre cuando la engendraron a ella. Por algo, de alguna manera, las hijas pueden estar repitiendo lo que la madre vivió por reparación o lealtad. La otra es hacer una terapia, obviamente, ellas o las hijas, si realmente lo requieren, hay que ver si sienten el rechazo. O simplemente, cuidado acá, que a veces sucede, no nos olvidemos, esto es primordial, lo que hay afuera es lo que hay adentro. Muchas veces es lo que ella siente por ella misma, que venía de su madre hacia ella, y que lo ve reflejado en sus hijas, pero que sería como una proyección de ella cuando era adolescente. No sé si me explico lo que te estoy diciendo. Sí, sí, sí. ¿Mm? Yo creo que Entonces hay que ver bien, hay que desmenuzarlo bien para ver de dónde viene ese rechazo. sí, yo, un pequeño aporte, diría que entre más abiertos estemos, abramos comunicación en nuestra familia, En la familia, sí, se resuelve más. se resuelve más rápido. Si, Sí. hubo una película hace muchos años, excelente, inglesa, que se llama Secrets and Liars, Secretos y Mentiras, y tocaba todos estos temas, ¿no? Yo creo que lo importante es limpiar, o sea, secretos, Sí. sacar los trapitos, hacer Y sobre ahí, todo es eso, ¿no? Revelar los secretos. claro, revelar los secretos y ponernos en esa labor. Que por mucha terapia, por mucha historia que hagas, si tú guardas ahí en el cajón los secretos, no hay nada que hacer. Hay que hacer un trabajo muy profundo, y el primero es ser un libro abierto, ser transparente. Esa es la gran dificultad del ser humano hoy en día, ser transparente. Eso Sí. es fácil Lo que decir. pasa es que, claro, no te olvides que por más que lo transparentes y lo expongas, entre el consciente y el inconsciente a veces hay conflicto. Entonces yo lo sé, lo veo, lo tengo claro, es como es, pero en una situación determinada se va a accionar mi inconsciente y voy a reaccionar. Sí, lógico, pero yo me refiero al que tú lo que ya tienes consciente Sí, lo lo ves hagas más rápido, visible. ¿eh? Eso sí, enseguida puedes resolverlo o bajas la reacción en revolución, ya no estás tan reactivo, lo comprendes enseguida. Es Eh, correcto. pero el inconsciente tiene que sanarlo y liberarlo, eso sí. Sí. Bueno, nos queda tiempo para un par de preguntas más, y yo creo que, bueno, unas cuantas más. Jaime Galaviz pregunta, ¿cómo superar el ser adoptado y ser rechazado por la madre biológica? Bueno, todo lo que fuimos diciendo hasta ahora con el tema del perdón, con el tema de que el ego quiere evitar eso de que no fui querido, entender que por algo has elegido esa madre. Yo he contado el caso de esta mujer que fue tirada a un container, que después fue adoptada y fue maltratada nuevamente, y aún así ella quería sanar ese dolor, ¿no? Pero no sanarlo desde ese perdón, ay, les perdono, no, en realidad el perdón es con el ego, con su propio ego, de ¿por qué me pasó esto a mí?
¿Y por qué no? Porque si tu ser superior o tu espíritu venía a vivir una determinada experiencia, solo la estás viviendo. Y ahí sí que entra el apego por el sufrimiento, por el cuerpo dolor, por lo que me hicieron. ¿Cómo mis padres me pudieron hacer esto? Ese apego de cómo a mí, ese es el que me mantiene en el sufrimiento. Dolor vamos a sentir, pero el sufrimiento es optativo. Eso estaba muy bueno. Todo lo podemos sentir, pero en un Soltarlo momento ya, dado. ¿no? Soltarlo ya. Sí, claro. Exacto. Bueno, vamos a ver. Beatriz Palmera. Mi madre durante su embarazo, mi abuelo materno llenó a mi madre de maldiciones y yo nací más muerta que viva, producto de eclampsia. Bueno, compartiendo su situación. Está bien, está bien. No, sí, muchas veces pasa esto, ¿eh? Y ese rechazo es como te comentaba recién de esta señora que había hablado de las hijas. No sabemos por dónde puede venir. El rechazo lo tenía ya esta mujer con su padre. Entonces, obviamente, todo lo que ella iba a crear y hacer, el padre lo iba a rechazar, pero porque también eso estaba en su cabeza. No sabemos qué karma estaría pagando con este hombre o qué situación tenía que vivir con su propio padre, ¿no? Correcto. Tenemos una pregunta desde Necane. Pregunta, ¿cómo se supera el abandono y el rechazo del adulto abusado sexualmente en la infancia? Abandono y rechazo del adulto abusado en la infancia. Esto es también lo que te decía. Hay que hacer una terapia. Yo no te puedo decir, bueno, te levantas a la mañana y escribes 7 veces. No, se supera trabajando en el interior, sobre todo en el dolor que le provoca al ego saber que le hicieron esto. Porque cuando te hacen este tipo de cosas, ¿tú qué piensas? ¿Qué dices? ¿Cómo me van a hacer esto a mí? ¿Tan poca cosa soy? ¿Tan poco valgo? ¿Tanto odio me tienen? Yo era un niño, empieza la cabeza en ese lamento, en ese odio hacia sí mismo, en ese menospreciarse, ¿sí? Entonces, hay muchos factores que influyen a lo que pasa en esa familia en la cual yo elegí nacer. Todo lo que me rodea, hay que ver por qué es. Muchas gracias, Silvia. Preguntas, tenemos, a ver, seguimos. Pregunta a Vicente Guerrero, ¿qué práctica o ejercicio recomiendas para el autosanarse de las heridas de la infancia? Saludos de México. ¿Qué cosa dice? ¿Qué práctica? Sí, prácticas o ejercicios recomendadas para sanar heridas de la infancia. Bueno, los que estamos justamente haciendo tú y yo, que no hemos hablado casi nada, que es del taller que vamos a hacer el 13 de noviembre, es lo que yo recomiendo hacer, sanar el árbol y sanar las creencias, patrones y miedos y heridas, ¿no? Eso se lo recomiendo, se ponen en contacto con Tote para inscribirse al taller y sí. Sí, Yo solo puedo hablar de lo mío, otra cosa no conozco, así que... sí, precisamente esta serie de programas van dirigidos también a informar de un curso que es Silvia, un taller que da en varias ciudades de España y que tendremos la oportunidad de transmitir en directo online el próximo 13 de noviembre por la Caja de Pandora, por nuestro canal. Está toda la información publicada en próximos eventos presenciales y online, porque será presencial y online. Entonces, para quien quiera más información, puede escribirme, les pongo mi correo, tote arroba la caja de Pandora.eu. Ya el correo de Silvia lo he compartido varias veces, ahí también pueden verlo en la entrada web, pueden entrar a la web y buscar Silvia La Katsanasen y encontrarán también muchos vídeos de ella, mucha información y toda su información de contacto. También quería decir que lo que es presencial, de los que estén en Barcelona, que se quieran inscribir, que contacten directamente conmigo y al correo electrónico o al WhatsApp. Y si es online,
que es para todo el mundo, o sea, todas partes del mundo, que contacten contigo, ¿no? Con Tote. Exactamente. Vuelvo y les copio el link de Silvia para quien quiera ponerse en contacto con Silvia. Además, Silvia da consultas online, por Skype, etcétera. O sea que toda la información que quieran con ella ya la tienen. Gracias a ti, Tuna, por ese mensaje que nos pones siempre y ese apoyo, y gracias a todas las personas que nos están acompañando. Hoy han habido en promedio 300 personas acompañándonos, Silvia. Es un programa muy concurrido, los tuyos son bastante concurridos y yo les agradezco que, a pesar de haber estado el desperfecto ese del comienzo, se han mantenido ahí, porque nos hemos demorado un poquito. Así que muchísimas gracias a todos por estar, ¿no? Por la paciencia, por acompañarme, porque yo percibo la energía y me siento, siento la presencia de la gente. Así que agrada, eso agrada. Vale, quisiera hacerte un par de preguntas más antes de terminar este fabuloso programa y irnos despidiendo de nuestros amigos del chat. Nos comenta Anel Jiménez, ¿cómo tratar a una niña rechazada por el padre, aunque ahora 4 años, tiene con 4 años, es hiperactiva y tendrá esto que ver? No, los niños que tienen hiperactividad es que son inquietos y curiosos. No tiene nada que ver. Acuérdate que lo que dijimos, que la máscara tiene que ver más con el huir. Así que sería una niña que estaría más aislada, o que no se relaciona, o que se aleja del resto. Estaría un poco más ahí. Si es hiperactiva e inquieta, es dejarla que se pueda conectar con todo lo que le gusta y sobre todo con la expresión artística. Y ya te digo, te vuelvo a decir, tratarlos con naturalidad. Porque somos nosotros. Tú fíjate que cuando un niño va jugando y se cae, automáticamente, ¿qué hace? Se da la vuelta y mira a los padres. Si los padres ponen cara de, ¿qué te hiciste? El niño llora. Si los padres no le dicen, se hacen los tontos, yo siempre lo veo, en las terrazas cuando salgo, presto atención a esto. Si los padres miran para otro lado y hacen, el niño se sacude y sigue jugando. ¿Es verdad o no? Te lo aseguro. Entonces, tienes que tratar al niño con naturalidad, de igual a igual. El otro día estaba viendo los stand comedy estos de aquí de España. El Ernesto Sevilla, que es un cómico tremendo, decía que contaba la historia de que se perdió en la playa cuando apareció, lo que el papá, en vez de darle un abrazo, le dio un guantazo. Claro. Y es lo que hacemos, que, hombre, claro. somos muy duros con los niños. La verdad es que los niños claro. no necesitan hombre, en mi época cuando nos pegaban y nos daban unos castigos tremendos. Yo creo que hoy en día se echa en falta eso porque creamos tiranos, ¿no? Pero, hombre, después de haberte caído, de haberte perdido en una situación dura, a veces los padres lo que hacen es rematar. Pegarle. No, sí, y sobre todo ver que la madre le dice, has roto el pantalón, ahora que te voy a poner, te acabo de bañar. Entonces dices, pero encima esto. Pero si no le dices nada y miran para otro lado, el niño es que lo he visto, pero varias veces, se sacude la ropita, aguanta el dolor y sigue caminando. Claro, pues es que uno de niño no duele, uno rebota del suelo. Y si uno se parte un brazo es porque... Por eso digo, es importante, porque estas heridas de la infancia la crea el entorno que te ha educado, generan ese ego dolido. El entorno que te ha educado generan este ego dolido, generan estas 5 heridas en tu personalidad. Entonces el niño, imagínate, si tú como vives una situación y el niño se entera y es que fui rechazado por mi padre, nadie me quiere, va a andar con esa penita, ¿no? Pero ¿quién le da la importancia? ¿El niño o el adulto que ve la situación? Y lo otro importante es, como te decía recién, cuánto de lo que yo veo en ese niño no estoy proyectando de mi propia historia, de mi propio sentimiento de rechazo hacia sí mismo, de mi propia situación, que yo lo veo al niño como pobrecito, pero que en realidad yo estoy viendo a mi niño interior pobrecito, reflejado en ese niño que tengo, que soy, o el hijo de una amiga o de una hermana o de lo que sea, pero que lo estoy viendo proyectándome yo en ese niño, mis heridas en ese niño. Porque el niño
Si no ve sufrimiento alrededor, no ve que nadie dice, ¡ay, por! Ya está, lo procesa y sigue. ¿Cuántos te dicen, no, no nos separamos por los niños? Y los niños están amargados porque se pelean y porque la vibración energética de la casa de los padres es insostenible, es insoportable. Si los niños entienden y los padres se presentan y dicen, vamos a separarnos, pero esto va a ser así y así, y van a tener nuestro amor y todo, lo pueden sentir, van a sentir la falta del padre o de la madre, pero lo van a saber llevar con tal cual como lo llevan los padres. Si los padres lo llevan bien. Desapegado del circo romano, desapegado del teleteatro de ¿por qué me han hecho esto, Dios mío? ¿Sí o no? Del melodrama. Hay que desapegarse del melodrama. Esto es importantísimo. No más novela, por favor. Culebrones, ya basta. Pasó esto, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Cómo sigo adelante? ¿Cómo le doy la vuelta? ¿Qué me enseñó? Y ya está. Correcto. Bueno, Silvia, ha sido un placer enorme. Te agradezco mucho, muchísimo que hayas estado con nosotros en este programa, en este espacio de charlas con Tote, que estés compartiendo tu conocimiento y tu experiencia en este canal de la Caja de Pandora. Y bueno, volver a recalcarle a nuestros amigos que Silvia está disponible. Hay varios cursos online y presenciales, y cualquier persona que quiera contactarla, ya está toda la información puesta. Para los online pueden ponerse en contacto conmigo. Y nada más, tú no cuelgues, Silvia, para luego nosotros despedirnos internamente. Y bueno, a todos los amigos del chat de La Llave, gracias por vuestro apoyo, por vuestro impagable support, y Sí. a toda la gente que nos está acompañando en la Caja de Pandora. Si les gusta este video, darle me gusta y nada, compartirlo para que esta información llegue a muchas más personas. Que tengan una feliz noche, que tengan muchas bendiciones, ser felices y nada, sin apegos y sin que la vida es una sola. Sin melodrama. Sin melodrama, que la vida es una sola y que hay que disfrutarla cada día más. Sí, Bueno, yo un también abrazo a quiero todos. agradecer. Sí, quería agradecer y dar las gracias a todos los que están presentes, como te decía recién, y que bueno, y que vamos a seguir trabajando en esto, que quedan 3 heridas más y que vamos a ir continuando, así que poco a poco iremos presentando más. Sí, que la vamos a liar más, que la vamos a seguir liando. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Pues nada, gracias a ti. Un abrazo a todos.